40 años de ayuntamientos democráticos, 40 años de diputaciones democráticas. Buenos días y bienvenidas, bienvenidos a la Diputación Provincial de Cáceres, a su Complejo Cultural San Francisco, para conmemorar uno de los hitos más importantes de nuestra historia y que este año, 2019, celebra su 40 aniversario. Gracias por su asistencia y por unirse a compartir, junto con la Diputación Provincial de Cáceres, este homenaje a las personas, hombres y mujeres, que de una forma especial han formado parte de este viaje, con un protagonismo más marcado en alguna parte del camino. Hoy la Diputación Provincial de Cáceres quiere recordar los últimos 40 años de la historia. Una vista atrás, desde la reflexión y el análisis, que nos hará encarar el futuro con más convicción, si cabe, de que el progreso solo es posible desde la libertad, el respeto y el diálogo. El día de hoy la Diputación Provincial de Cáceres quiere que sea precisamente eso, un homenaje a la libertad, al respeto y al diálogo, las herramientas con las que durante estos 40 años han venido trabajando alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, presidentas y presidentes de la Diputación. A lo largo de esta mañana vamos a celebrar dos mesas coloquio: pasado, presente y futuro de las diputaciones provinciales, que comenzará en unos minutos, y pasado, presente y futuro de los municipios y entidades locales, que se tiene previsto se inicie a las 13:15 minutos. Y ya en jornada de tarde y después de un aperitivo en el claustro principal, a partir de las 16 horas, rendiremos un homenaje a nuestros alcaldes y a nuestras alcaldesas. Pero vamos a entrar ya en materia. Solo me queda una última presentación, la del moderador de las mesas coloquio. Periodista, extremeño, conocedor de nuestro territorio, con una larga experiencia ligada a la radiotelevisión española en Extremadura, donde comenzó su carrera. Redactor, presentador de informativos regionales y director de Radiotelevisión Española en Extremadura. Desde octubre de 2017 ocupa el cargo de Director General de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Con él les dejo con Urbano García Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, autoridades, amigos, representantes municipales, trabajadores de la Diputación, compañeros de los medios. Dice que uno se siente mayor cuando una mañana se mira al espejo y en lugar de verse a él, ve a su padre o ve a su madre. Yo esta mañana me he sentido mayor cuando, pasando la ITV de mi vehículo aquí en Cáceres, el chico que iba a pasar me dice: «Usted es el del parte». Digo: «¿El parte? ¿Qué antiguo suena eso? Si tú eres muy joven». Dice: «Ya, pero es que yo de pequeño, cuando iba a la escuela y volvía a casa, me quedaba con usted comiendo mientras usted daba las noticias». Y cuando uno ve la lista de las personas que conforman la primera mesa, dice: «Uy, sí, les he entrevistado a todos». Y también te da un poco esa sensación, ¿no? Bueno, pues si les parece vamos a intentar hacer esto bastante ágil y ameno, ya vamos con un pelín de retraso en tiempo, por eso a esta primera mesa en la que vamos a hablar de pasado y presente, pero yo creo que también debemos incidir sobre todo en el futuro, que no se trate solo de revisar estos 40 años. Vamos a ir, como se suele decir en el cine, por orden de aparición, es decir, por orden de presidencia. Por eso invito a acceder aquí a Pilar Merchán, que fue presidenta de la Diputación entre los años 95 y el año 2000, que fue la primera mujer presidenta de la Diputación de Cáceres, a Antonio Caperote, de 2001 a 2003, a Juan Andrés Tobar, de 2003 a 2011, a Laureano León, que fue también presidente de la Diputación de 2011 a 2015, y por supuesto a Rosario Cordero, la actual presidenta de la Diputación, desde el año 2015 hasta 2019. Como digo, vamos a intentar hacer que el formato sea lo más ágil posible y que permita también la interacción con todos ustedes, de modo que al final de esta primera mesa tengan la posibilidad de hacer preguntas. Por eso habrá un micrófono para que puedan realizar estas preguntas, al igual que ocurrirá en la siguiente, en mesas que haremos pues sin solución de continuidad. Bueno, por ahí creo que tienen identificado perfectamente sus lugares. Gracias. Bueno, me vaya a permitir que os pregunte, porque haber entrevistado a todos nos da un poco la perspectiva de ese tiempo, ¿no? Pilar, primera mujer que llega a la Diputación. ¿Qué sensaciones tuviste en aquel momento cuando llegaste? Una gran responsabilidad, porque daba la sensación de... ¿No se oye? ¿No?
Pilar, acércate un pelín si puedes el micro y yo creo que te vamos a escuchar. Ahí, lo que puedes ahí. Este trocito, ahí un poquito hacia allá. Ahí. ¿Ahora? Muy bien. ¿Sí? ¿No? Vale. Me preguntabas qué sensación al acceder a la presidencia de la Diputación y, insisto, fue la responsabilidad de enfrentarte pues, a un reto que desde mi punto de vista, para mí, yo era bastante más joven que ahora, lógicamente, pero pues, un poco el desconocimiento de lo que era la provincia, porque yo me había movido en el terreno de la educación y en el Ayuntamiento de Cáceres y realmente no sabía cuáles eran las carencias y las demandas que luego vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Eran muchas en aquel momento, pero yo creo que bueno, supimos trabajar y hacerlo con rigor, sobre todo, y con honestidad. Antonio, venías ya con una experiencia municipal a la que luego has regresado. ¿Cómo vino esa mochila a la Diputación y cómo regresó luego al Ayuntamiento? Bien, pues yo un día recibo una llamada de Pilar, porque yo antes de estar en la presidencia de la Diputación tuve el honor de participar en su equipo y desde luego cuando cogí esa responsabilidad como presidente, lógicamente ya tenía un poco camino andado, porque a diferencia de lo que decía Pilar antes, ella era la única que había estado como diputada en la Diputación y el resto de los compañeros que pertenecíamos al equipo de gobierno fuimos todos nuevos. Pero una experiencia muy gratificante, decía algunos de los compañeros del presidente y portavoces de la Diputación que fueron los mejores años de política. Yo creo que han sido también mis mejores años. Juan Andrés, después de 16 años como alcalde, estuviste 8 en la presidencia de la Diputación, después del mandato de Manolo Veiga, que fue el más longevo, el segundo es el tuyo. Veníamos de un régimen en el que prácticamente existían solo los gobiernos civiles y de pronto nos encontramos con las diputaciones, con la Junta de Extremadura. Si mamá era la Junta y papá era el Estado, la Diputación, ¿qué parentesco tenía? Bueno, la verdad es que yo estuve, como bien dices, un periodo de 12 años de diputado y de vicepresidente y regresé después de presidente, ¿no? De aquella primera época de la que habla, es que lo único que había era la Diputación. Es que yo llegué en el año 79 con las primeras elecciones democráticas a mi ayuntamiento y en el 83 de diputado provincial. Y la Junta prácticamente no existía. Era la Diputación y además la Diputación de Cáceres que manejaba muchos recursos económicos, porque había en aquellos tiempos una cosa que se llamaba el canon de energía y entonces las provincias que producíamos mucha energía recibíamos un dinero extra que la verdad le venía de maravilla a los ayuntamientos. Estamos hablando que esta era la única provincia con dos nucleares, realmente dos nucleares, dos reactores y con un gran salto como es el de Alcántara y alguna cosita más, ¿no? Entonces, la verdad es que en esta provincia, me imagino que como en el resto, no había absolutamente nada, pero sí había una diputación con muchísimos recursos que los pudo poner pues, al servicio de los municipios. Laureano, tú tienes una visión poliédrica, digamos, del mundo de la política, porque has pasado por la Asamblea de Extremadura, has sido senador, concejal, presidente provincial de tu partido. En ese poliedro, tu paso por la Diputación, y eres senador, tu paso por la Diputación, ¿qué supuso en esa visión? Pues yo creo que fue una etapa muy interesante porque tras muchos años de un gobierno socialista, mi etapa es la alternancia política. Hay un cambio político en la Diputación y entonces hay un gran reto que cumplir, ¿no? Y es tratar de demostrar que hay una manera diferente de gobernar y por lo tanto ese reto nos hace pues superarnos a nosotros mismos y tratar de marcar diferencias con otros gobiernos, ¿no? Y por lo tanto asumimos ese reto con responsabilidad, con seriedad y desde luego con mucho rigor, tratando de modernizar la Diputación. En definitiva, tratando de cumplir el mandato de la propia Diputación para con los pueblos, para con los municipios, para con los vecinos también, ¿no? Pero, desde luego, creo que la política de la Diputación Provincial, un amigo y alcalde decano de los alcaldes de Extremadura, siempre lo ha definido como que la Diputación era como un rey mago.
Un rey mago porque satisfacía las demandas de los ayuntamientos, porque estaba presente en el día a día de sus vecinos. En definitiva, porque les prestaba unos servicios y les ofrecía unas infraestructuras que sin la Diputación, ni Senado, ni Gobierno de España, ni Gobierno de la Junta, sin la Diputación no podrían tener. Por lo tanto, yo creo que la Diputación es ese hermano mayor que protege a los ayuntamientos y que da cumplido servicio a los deseos de los ciudadanos. Pues Rey Mago, hermano mayor, Charo, tú cuando llegas ya en 2015, parece que esos tópicos de los que hablábamos, lo hablaba antes Tobar, al principio se veía la Diputación como algo que nadie sabía para lo que servía, pero que tenía recursos, es decir, era en aquel momento la tía ricachona que venía de vez en cuando a hacer algún regalo a casa, pero llegas ya en un periodo ya muy diferente, claro. Yo llegué en el periodo 2011, llegué en 2007-2011, llegué con Juan Andrés siendo presidente, fui diputada de Desarrollo y de Formación y después estuve 4 años en la oposición y ahora pues en este periodo de presidencia es verdad que no tiene nada que ver, yo fui primero teniente alcalde y después fui alcaldesa, entonces son dos cosas totalmente distintas. La diputación que nos encontramos es una diputación que ellos y sobre todo Pilar, que es la primera que estuve, y Juan Andrés también, que estuvo desde esos primeros años, y Antonio, donde había que hacer de todo. Y ahora, aunque tengamos que seguir haciendo de todo, porque hacemos de todo tipo, pues desde infraestructura, cultura, desarrollo, todos los CP y los bomberos son de la Diputación, los bomberos que hay en Cáceres, el organismo autónomo de recaudación. Pero sí es verdad que surgen nuevos retos y aunque seguimos haciendo de todo, como he dicho antes, pero surge un reto que es el reto demográfico, surge también que estamos sufriendo en la provincia de Cáceres, que las diputaciones han conseguido, otra imagen sería de la provincia de Cáceres si las diputaciones no hubieran hecho el trabajo que han hecho, muchas veces solas, porque estaban solas, y siempre entendiendo, porque es el ayuntamiento, los ayuntamientos, y como los que estamos dentro somos alcaldes, alcaldesas, concejales o concejalas, también la realidad la conocemos mejor. Entonces, ante ese reto de lo que es la población en nuestros municipios, que vemos cómo va bajando, pero que sí sabemos que existen oportunidades, y como existen oportunidades, pues esta legislatura, lo que es la legislatura, a partir de 2015 a 2019, ha estado viendo muchas esas oportunidades para poner en valor el mundo rural y para que esas oportunidades las utilicemos, para que podamos mantener a la población, pero ya no solo mantener a la población en muchos casos, sino también lo que es atraer población. Y también hemos entrado en temas que ya se habían entrado en temas, en los primeros ayuntamientos, los temas de ADSL, como llegaron a nuestros ayuntamientos, fue a través de la Diputación, y en esta legislatura pues también hemos empezado a hablar de conectividad, de fibra óptica, para que llegue a todos los ayuntamientos, sabiendo que en igualdad de oportunidades cada rincón de la provincia también tiene que estar conectado. Vamos a entrar en el reto demográfico, que sin duda es uno de los grandes retos que Diputación tiene y ha tenido. Por lo tanto, Pilar, hemos pasado de pedirnos asfaltar caminos vecinales a solicitar la fibra óptica, pero yo imagino que cuando tú llegaste, después de los mandatos de Manolo Veiga y de Jaime Velázquez, que fue el primero, ¿qué te encontraste? Pues mira, yo accedo a la Diputación en el 95 y ya se acabaron las vacas gordas, porque como decía Juan Andrés, antes la Diputación tenía muchos recursos, en época de Jaime Velázquez y igualmente en la última ya menos, de Manolo Veiga, pero cuando yo llego el canon ya no lo recibe Diputación, con lo cual tenemos exclusivamente que valernos con los recursos del Estado. Y las demandas de los alcaldes son muchas. Hicimos un estudio amplio y exhaustivo de cada uno de los municipios para ver qué demandaban los alcaldes. Nos reunimos con todos ellos en un programa que lo llamamos Diputación Abierta, que creo que fue un éxito, donde íbamos por las comarcas y hablábamos con todos los alcaldes de todos los signos políticos, puesto que Diputación era de todos y es de todos. Y la demanda que había en los pueblos, sobre todo, eran las comunicaciones. La red viaria, teníamos carreteras de 4 metros, aún, la mayoría de ellas, había muy pocas ya carreteras de 6 u 8 metros. Entonces, era la demanda de los alcaldes,
hicimos una valoración de hasta dónde podíamos llegar y todo el equipo estudiamos que era necesario que los municipios se conectaran al menos una carretera de 6 o 8 metros para llegar a acceder a los centros de salud y a los centros educativos, que ya entonces los niños iban a hacer la ESO a los institutos. Esa fue una de las prioridades que acometimos. Otra, los ayuntamientos estaban todavía con las máquinas de escribir. Ya Manolo Veiga puso en marcha, creó una fábrica de ordenadores, ¿te acuerdas, Juan Andrés? Los Dragón, con la idea de ofrecer esos servicios a los ciudadanos. Y bueno, que no nos salió bien, pero en principio sí que creó la necesidad de modernizarse. Los pueblos tenían unas ganas de libertad, unas ganas de modernizarse, unas ganas de poder saber, pero claro, los recursos, como digo, no eran tantos. Pero sí que había que modernizar y empezamos a comprar ordenadores para informatizar los ayuntamientos y poder tener un acceso más cercano, ¿no?, a la Diputación. Esos fueron los dos grandes, creo yo, los grandes proyectos que nos llevó más dinero, porque los recursos eran menores y había que gestionarlos con equidad, lógicamente. Antonio, aunque teníamos ya por entonces una idea más o menos unificada de Extremadura, bueno, para alguien que viene de los pies del Chorro de la Ventera aquí a Cáceres, la realidad era muy diferente en las comarcas que había dentro ya de la provincia cacereña. Sí, había mucha diferencia. Como decía Pilar y los anteriores compañeros que han intervenido, hay que tener en cuenta que prácticamente no había nada en los pueblos. O sea, había un primer paquete que fue el que acometimos desde cuando yo entré como vicepresidente con Pilar, que era algo tan elemental como que había calles sin pavimentar, no había alcantarillado, no había redes de agua en condiciones y en muchas calles no tenían alumbrado. De ahí íbamos por etapas. Bien, es verdad que eran los propios alcaldes y alcaldesas los que nos decían cuáles eran las necesidades, pero como decía Juan Andrés antes también, es que la Junta estaba empezando y de pronto, sin haber nada escrito, nos encontramos con un acuerdo sin estar ahí, pero que era un acuerdo que la Junta actuaba desde la captación de agua hasta el depósito de agua y nosotros actuábamos en el resto de lo que eran las calles del pueblo, ¿no? A partir de ahí es que los ayuntamientos, las casas consistoriales, eran edificios de 200 o 300 años, que estaba lleno de barreras, que no estaban en condiciones. Hubo que remodelar eso, pero que es que tampoco había bibliotecas, es que tampoco había piscinas, salvo las piscinas naturales que había en la zona norte, ¿no? Es que era tal la demanda que iba pasando por distintas etapas y luego había programas cofinanciados bien por el Estado, que era el tema del plan de obras de cada año, y luego había unos programas especiales, algunos ya se han dicho, como era el programa PENCA, que era actuar en todas las carreteras del entorno de la nuclear, que en aquel entonces pues eran caminos en algunos casos de tierra, ¿no? Y había otra serie de programas de Interreg, donde participamos con ayuntamientos y comarcas de Portugal y desde luego las comarcas. Quizás en La Vera fue, yo creo que la primera mancomunidad que hubo, pero a partir de ahí pues empezó a relacionarse también la administración regional con la Diputación y con las propias comarcas. Pero no cabe duda que esta provincia, como decía Charo, es la segunda de extensión de toda España y que desde el Madrigal de La Vera a Valencia de Alcántara hay 270 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay los llanos de Café, en algunas cosas sí, pero no tienen nada que ver con La Vera, con el Ambrós. Entonces hubo que compaginar un poco esa situación. Y lo que decía Pilar antes, hay que tener en cuenta que esta provincia, con 240 más o menos núcleos de población, teníamos un porcentaje de kilómetros de 2.000 kilómetros de carretera de Diputación, donde empezaban ya a funcionar los transportes escolares y donde en la zona de Urde, me acuerdo que no giraban en determinados pueblos y hubo que sacar la carretera de ahí. O sea, hubo muchas cosas. Ahora se hace el programa para dar utilidad a las casas de cultura, pero es que entonces había que hacer primero las casas de cultura. Juan Andrés, después de esa etapa, ya 8 años, digamos que esa primera parte de infraestructura se sigue potenciando. Por cierto, de todo lo que ha ido haciendo la Diputación en este tiempo, tiene en cuenta en esta publicación que está junto a la columna, y no se trata tampoco de hacer un repaso exhaustivo, pero sí que entráis ya a dinamizar otros sectores y se empieza a trabajar, por ejemplo, el turismo, ¿no?, de otra manera. Sí, y me vas a permitir que vuelva solo un minuto a esa primera etapa.
en la que estoy en la Diputación, donde decía yo antes que teníamos recursos económicos y teníamos otra cosa que se me ha pasado decir. Teníamos un grupo de técnicos que conocían de maravilla la provincia, sus carencias y sus necesidades. Pero eso fue también muy importante para nosotros. Decir que, como bien apuntaba Antonio, lo que la gente, lo que los alcaldes pedían, pues era saneamiento, era abastecimiento de agua, era alumbrado público, era falta de calles que estaban en las calles en tierra, era lo más elemental. Pero el presidente entonces de la Diputación, Manolo Veiga, una persona muy sensible a los temas culturales que venía del mundo de la universidad, un día que nos reúne al equipo de gobierno nos dice: mira, yo entiendo que los alcaldes tienen que estar en lo del día a día, pero nosotros deberíamos estar un poco más allá. Entonces decide construir 23 casas de cultura en 23 municipios. En el año 84-85 parecía una cosa fuera de toda lógica, ¿verdad? Pero bueno, todavía hay recursos, decidimos construir esas casas de cultura, también porque ya a la capital de la provincia se le había dotado, entre otros centros culturales, de este en el que estamos, y había que salir un poquito hacia afuera. Y además esas casas de cultura las formó a 23 chicos y chicas jóvenes como dinamizadores culturales y fue cada uno de ellos a una casa de cultura. Me gusta siempre recordar esta parte de la historia porque yo creo que los que nos dedicamos al mundo de la política es verdad que tenemos que estar en el día a día, pero tenemos que ser capaces también de elevar la mirada y ver un poquito más allá del día a día. Y Manolo Veiga era de los políticos que era capaz de hacer eso. Y luego ya, pues en mi época, yo creo que los retos que teníamos, efectivamente, además de un poquito eso, ya eran mejor. Y entre las muchas cosas que se hicieron, yo siempre recuerdo un par de ellas muy interesantes. Por primera vez se hace un plan de carreteras a 8 años. En vez de cada año ir en el presupuesto atendiendo las urgencias, decidimos hacer un plan de carreteras a 8 años. Se encarga Miguel Ángel Morales del diseño con todos los técnicos de la Diputación, y yo creo que eso le dio a la provincia un salto cualitativo. Tenía ya en aquellos momentos pues la Administración Central buenas carreteras en Extremadura, la provincia de Cáceres en concreto, tenía la Junta de Extremadura también ya buenas carreteras en la provincia de Cáceres, y las más eficientes eran las de la Diputación Provincial. Y ahí, como os digo, dimos un avance importante en algo tan necesario como es la comunicación entre las comarcas, entre los municipios, los enlaces, como también decía, creo que era Charo, a Pilar, a los centros educativos, a los centros de salud, etcétera, etcétera. Y luego también hubo otra cosa, que fue la creación de un consorcio medioambiental que, atendiendo a la petición de los alcaldes, por la gran problemática que tenían en todo el tema de saneamiento, de depuración de aguas residuales, de potabilizadoras, de todo lo referente a recogida de basura, de basureros. Hicimos ahí también un esfuerzo importante, y yo creo que todavía eso, luego hablaremos del futuro, ¿no? Pero yo creo que todavía las administraciones en general, empezando por la Administración Central, necesitan darle un impulso a todo lo relativo al medio ambiente. Y más ahora, que yo creo, luego si tengo tiempo hablaré más despacio de eso, que tenemos un reto importantísimo, que es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que creo que todas las administraciones deben volcarse de forma coordinada en la consecución de esos 17 objetivos. Uno de ellos, evidentemente, es el de la producción. Laureano, tú has sido el único presidente de Diputación del Partido Popular, no solo en Cáceres, sino también en Badajoz, que han sido todos socialistas. Llegas, además, en plena crisis económica, en el año 2011. ¿De qué manera condicionó eso tu mandato y de qué forma ya empiezas a registrar que se continúa produciendo, por supuesto, vamos a entrar ya a hablar de ello, esa pérdida progresiva de población y ese proceso de concentración en torno a pueblos urbanos en la provincia de Cáceres? Yo creo que cuando nosotros llegamos al gobierno estábamos inmersos en una crisis económica muy importante que condiciona la legislatura. La condiciona por cuestiones políticas y también por la falta de recursos. No olvidemos que había una regla del techo de gasto que hay que cumplir, que hay una limitación a la hora de contratar
personal para reponer la tasa de reposición de los empleados públicos, y era una tasa de 1,4, de tal manera que por cada 4 que se jubilaban se contrataba uno, y hay que afrontar con la seriedad, bueno, pues, esa crisis económica para mantener y contener el gasto público. A pesar de esas dificultades, yo creo que las necesidades van evolucionando. Y es cierto, como hemos comentado aquí, que en una primera etapa hay que hacer Casa de Cultura porque no existía, y hay que incrementar los metros de las carreteras provinciales de la red viaria. En esta otra etapa pues también hay necesidades que hay que cubrir. Yo creo que entra la era digital, se empiezan a solicitar ayudas vía telemática, se cambian las bombillas que otros pusieron porque no había luz eléctrica en los pueblos por LED. La eficiencia energética reside también parte de las actuaciones de la Diputación Provincial, es decir, hay una modernización de las infraestructuras y las necesidades van cambiando. Se necesitan salas operatorios, pisos tutelados, residencias de ancianos y guarderías. Lo que antes a lo mejor era una piscina o un campo de fútbol, ahora se convierte en otra necesidad porque la sociedad demanda otras infraestructuras para satisfacer, bueno, pues, esas peticiones de los distintos vecinos, ¿no? Pero en ese contexto yo creo que la Diputación nunca ha dejado de escuchar a los pueblos. Creo que eso es lo verdaderamente importante, escuchar a los pueblos para que a través de los distintos programas se les facilite la vida no solo a los gobiernos municipales, sino a los que rigen esos gobiernos municipales, que son a los vecinos. Y yo creo que esa es una labor que nosotros tratamos de cumplir y yo creo que la Diputación tiene la obligación de atender. Charo, nos centramos en ese reto demográfico del que hablábamos. Ya sabes tú que los medios nos gusta mucho regodearnos en los datos negativos. Tantos chavales jóvenes salen a la semana de Extremadura. Por primera vez en 2018 la provincia de Cáceres baja de 400.000 habitantes desde el año 1910. Lo has dicho antes, ya no basta con fijar la población, enlazamos presente con futuro. Ahora hay que atraer población. Básicamente tiene que ser a base de inmigración, no puede ser de otra manera, ¿no? Si las políticas de natalidad pues no han pasado. No, está claro, y además los datos que también han aparecido hace una semana, cuando también esas cabeceras de comarca y esas ciudades más grandes que tenemos dentro de la provincia también están perdiendo población. Entonces ya es cuestión de que no es que la gente del mundo rural se vaya a la cabecera de comarca o se venga a la ciudad, porque la provincia, como tú mismo dices, ha bajado de 400.000 habitantes. Yo creo que hasta este momento lo que han hecho las diputaciones, lo que hemos hecho los ayuntamientos, lo que ha estado haciendo la Junta de Extremadura, y nos gusta mucho porque ha sido así, se ha ruralizado lo que es Extremadura, también la provincia de Cáceres. Tenemos infraestructura, tenemos servicios, pero ahora hay un reto importante que va unido al reto demográfico, y es el tema del empleo. Si en nuestros municipios no hay empleo, no hay esa posibilidad que los jóvenes puedan comenzar un proyecto de vida y puedan quedarse a vivir en otros municipios, también teniendo en cuenta el tema de la mujer, porque el tema de la mujer, lo que es la conciliación de la vida familiar y laboral, afortunadamente también se ha hecho en nuestro pueblo. Aquí se ha hablado de residencias de mayores, de centros de día, también de centros infantiles, guarderías, que eso hace que la mujer se pueda incorporar al mundo laboral, porque si esto no ocurre, pues tampoco podemos pensar que podemos vivir todos en el mundo rural. Entonces, ese empleo que en este momento se necesita, tenemos que, yo creo, que volvernos a reinventar. Lo decía Juan Andrés cuando decía que Manuel Veiga veía más allá y veía las casas de cultura. Yo creo que ya tenemos que pensar lo que es el desarrollo, que la Diputación de Cáceres lo lleva haciendo desde hace muchos años, desde lo que es el área de desarrollo, y también desde el Pedro, sí, una institución que había, Pedro Ibarra, cuando estabais vosotros, Pedro Ibarra, que también estaba. Todo eso lo estamos haciendo, pero tenemos ahora en este momento que esos recursos que tenemos en las comarcas los tenemos que aprovechar para generar empleo. Y ya y aquí estamos muchos alcaldes y alcaldesas, hasta ahora esa solicitud y esa demanda era pues en todas las obras de infraestructura que hemos estado hablando,
cultura y todo lo que podamos estar hablando, pero tenemos que pensar, como llevamos pensando desde la Diputación, con esa altura de mira, lo que es el proyecto de desarrollo. El proyecto de desarrollo que va más allá de nuestros municipios y que van a las comarcas. Y que juntos todos, en 14 proyectos comarcales, como estamos trabajando ahora con Diputación Desarrolla, podamos conseguirlo. No es fácil porque todos los alcaldes y alcaldesas queremos lo mío. Y cuando queremos lo mío y nos dice que en nuestro pueblo no se va a hacer nada y se va a hacer en el pueblo del lado, no lo entendemos. Pero tenemos que cambiar ese chip para que podamos pensar que esos proyectos comarcales podrán mantener y atraer lo que es población y generar actividades económicas. Son muchos los jóvenes que se pueden quedar y venir a nuestro municipio si tenemos buena conectividad, si tenemos también suelo suficiente para que se puedan construir viviendas, para que se puedan también lo que es generar esa actividad con pequeñas empresas emprendiendo. Y por eso surgen también dos proyectos de la Diputación de Cáceres en esta legislatura, que son muy novedosos, donde la Diputación de Cáceres nunca se había dirigido de una manera tan directa a las personas, que Diputación Emprende y Diputación Rehabilita. ¿Con qué idea? Porque Diputación Emprende sirva para que se emprenda una idea, una actividad económica en nuestro municipio, 166 con la convocatoria del año 2018, hoy me parece que ha salido la segunda convocatoria del 2019, para que podamos seguir lo que es avanzando en esos autónomos, esas autónomas, y esta convocatoria también va dirigida a ayudar a los que ya son autónomos, a los que ya están trabajando, tienen esas empresas, pero necesitan hacer alguna pequeña modificación. Y el Rehabilita pues ayuda a los jóvenes para que puedan seguir viviendo en nuestros pueblos, rehabilitando viviendas. De rehabilitando viviendas, no construyen, haciendo esas viviendas que todos, en muchos municipios, se han generado pueblos cercanos, sino rehabilitando lo que es el casco antiguo. También ha salido muy bien, también ha salido hoy lo que es la convocatoria y proyectos que van dirigidos lo que es hacer el mundo rural más atractivo, pero siempre teniendo en cuenta que en esta lucha no estamos solo los ayuntamientos, no están solo las diputaciones o la Junta de Extremadura, las administraciones, están también lo que son los grupos de acción local, que es el territorio, que llevan trabajando muchos años, y hoy nos acompaña aquí soy la presidenta de redes, y también están los empresarios. Yo creo que los empresarios en este momento tienen que hacer también lo que es ese trabajo y tenerlos en cuenta para generar esa actividad económica que necesitan nuestros municipios. Porque es verdad que en algunos municipios hay ya tan poca población que ya ni siquiera es motor de desarrollo para emprender ni para seguir tirando. Entonces, hay proyectos que en la Diputación de Cáceres, también uno de idea innovadora que surgió en la anterior legislatura, que han seguido funcionando en esta legislatura y ha salido, la verdad, está saliendo muy bien, y yo creo que nos vean cercanos a apoyar lo que son todos esos proyectos que puedan surgir desde el territorio. Ayer teníamos un encuentro hace 2 días y aquí está Carlos Hugo Molina, que también es una persona de Bolivia que ha trabajado con nosotros en la cooperación durante estos años, sigue trabajando, y hablaban, ¿no? Ellos hablaban de que cada comarca o cada territorio, cada municipio debería de tener lo que es un gancho muy grande, y creo que ese gancho muy grande que podamos tener, que poner en la provincia de Cáceres, tenemos uno y muchos en cada una de nuestras comarcas. Son recursos naturales, son patrimoniales, son gastronómicos, son agroindustriales, son de todo tipo, y eso lo tenemos que aprovechar más que nunca si queremos vencer un poquito al tema de la despoblación. Y además, en algo muy importante, y lo decía Juan Andrés, siempre acompañado, no tenemos técnicos en nuestros ayuntamientos, están en la mancomunidad y están en los grupos de acción local, pero sí existen en la Diputación, como en todas las áreas, técnicos suficientes para que también pues esa transformación que necesita la provincia la podamos seguir haciendo. Después de esta doble ronda, lanzo ya algunas preguntas para que quiera irlas contestando. En el último dossier sobre el reto demográfico y equilibrio territorial se habla precisamente de que ese envejecimiento y esa masculinización está llevando al borde del colapso a algunas comarcas.
y que pese a los avances en conciliación no ha sido suficiente. ¿Consideráis que la potenciación de las cabeceras comarcales y establecer una industrialización con transformación en las comarcas puede ser una de las medidas para ese futuro? Yo creo que hay que potenciar las cabeceras de comarca, eso es evidente. Decía Charo antes que no podemos tener en todos los pueblos absolutamente todo. Entonces, seamos conscientes de qué podemos tener y qué podemos tener en la cabecera de la comarca, que bien comunicado el pueblo con la cabecera de comarca, en teoría no debe ser ningún problema. Yo creo que una empresa hoy se puede poner en cualquier pueblo, no tiene por qué ser cabecera de comarca. Ahora, los servicios no pueden estar en todos sitios. Los servicios sí que hay que estudiarlos, valorarlos y ponerlos en la cabecera de la comarca. En mi opinión, y creo que poco a poco va acabando este discurso que se hace ya desde todo sitio y que los alcaldes y las alcaldesas, pues poquito a poco también empiezan a entender. El reto demográfico de la despoblación es un tema tan complejo que no puede abordarse exclusivamente ni desde la Diputación, ni desde el Ayuntamiento, ni desde la Junta de Gobierno. Es un problema tan grande que tiene que ser una estrategia europea, porque Europa está sufriendo despoblación, tiene que abordarse desde el Gobierno de España, desde las distintas comunidades autónomas, desde todas las administraciones, de forma coordinada. Lo que está sufriendo esta provincia de Cáceres lo está sufriendo toda España y gran parte de Europa. Y yo creo que lo que hay que hacer es centrar los esfuerzos en políticas de familia que favorezcan lo que es la natalidad. Tenemos un crecimiento negativo no neutro, un crecimiento vegetativo no neutro, sino negativo, y por lo tanto aquí, desgraciadamente, mueren más cacereños que nacen. Eso por un lado. Por otro lado, por lo que se está hablando, ¿no? Dotar de iniciativas para que los jóvenes no salgan de Extremadura 11 cada día, sino tengan la oportunidad de tener un empleo aquí. ¿Cómo? Pues ahí la administración tiene que ayudarles, facilitándoles desde la eliminación de las trabas burocráticas a una política fiscal ventajosa por territorio e incluso, como no, cambiar el propio modelo de financiación autonómica en el que la despoblación y el territorio, los kilómetros cuadrados de territorio, sea uno de los criterios para que comunidades como la nuestra pues puedan tener una financiación adecuada. Eso, más la ayuda al emprendimiento, más el tratar de modernizar aún más nuestra industria agroalimentaria, pues yo creo que podría generar la sinergia suficiente para que nuestras comarcas, nuestros pueblos, fijen la población e incremente precisamente la población, ¿no? Sí, Sara. No, yo suelo decir, y lo decía Juan Andrés, hay una deuda que todavía tenemos pendiente, vamos a decir, en la provincia, y es el tema de la comunicación con los municipios de cabecera. Yo creo que el transporte, desgraciadamente, lo que pueda ser acercar a los municipios, a la gente que vive en los municipios, a esas cabeceras de comarca y a las ciudades, es algo que es muy difícil, y sobre todo en los pueblos más pequeños. En los pueblos más pequeños hay muchos que no tienen ninguna línea de transporte para poderse acercar. Por eso tuvo que surgir mucho esa idea de que todos los ayuntamientos, todos los municipios, hay que tener de todo. Pero yo creo, como ha dicho Juan Andrés, que con una buena línea de transporte se pueden fomentar lo que es esa cabecera de comarca. Pero lo que no puede ser es que no haya, allí están los centros médicos, ahí puede haber todo tipo de servicios, pero ahora, desgraciadamente, y estamos viendo como las pocas, que no hay muchas líneas de transporte, vemos como muchas se cierran. Entonces yo creo que siempre la rentabilidad económica por encima de la rentabilidad social, y lo que es el mundo rural, pues no se puede hacer rentabilidad económica sin tener en cuenta rentabilidad social en una provincia tan grande como la nuestra, con municipios tan pequeños y donde tenemos que acercar lo que son todos los servicios con buenas líneas de transporte, lo que es a la ciudadanía de los municipios pequeños. Antonio. Sí, yo creo que hay varias situaciones, ¿no? No cabe duda que, como han dicho los anteriores intervinientes, hay un problema que es los servicios. No puede haber, en Cáceres hay
aproximadamente el 50% de los municipios que no llegan a los 1000 habitantes. En todos los pueblos no puede haber un centro de salud o no puede haber un instituto, pero sí es verdad que eso se tiene que redistribuir de forma que haya unas instancias donde no haya que levantar a los niños a las 7 de la mañana para poder ir al instituto, ¿no? Pero luego, por otra parte, como decía creo que Juan Andrés, el tema de las empresas. Las empresas en Extremadura casi siempre son empresas pequeñas, empresas familiares, con un número reducido de personal que trabaja en ellas. Entonces, tampoco se trata de llevar todas las empresas a un solo núcleo, porque entonces nos estamos cargando el resto de los municipios. Yo creo que una empresa puede estar en cualquier localidad y tener en cuenta que 10, 12, 15 puestos de trabajo puede ser el mantenimiento de esos pueblos o no. Hay comarcas que aguantamos el tema de los habitantes mejor que otras. Por ejemplo, La Vera, yo soy alcalde en Villanueva de la Vera, 2050 habitantes, y en los últimos 25 años nos movemos 50 habitantes arriba, 50 abajo. Pero tampoco hay que engañarse. O sea, no es un problema de que nacen los mismos niños que las muertes que hay, no. Es que están regresando todos esos 2000 y pico habitantes que se marcharon en los años 60, 70 al cinturón de Madrid, y cuando llegan a los 65 años tenemos la suerte que regresan a nuestra zona, ¿no? Yo creo que hay que apostar, porque las administraciones en general, yo como alcalde creo que lo están haciendo bastante bien, pero el problema no es contratar a una serie de personas durante 6 meses o durante un año. El problema sería intentar convencer a esas empresas, que son las que tienen el dinero, que pongan los puestos de trabajo en nuestra provincia, que pongan los puestos de trabajo con esos negocios que pueda haber. Y por otra parte, el otro día leía en los medios de comunicación que la Diputación había comprado el último atajo de cabra que había en la comarca de Las Lourdes. O sea, no sé qué es lo que está pasando, porque seguimos comiendo, pero sin embargo la agricultura y la ganadería está tan defenestrada desde el punto de vista de los precios que la gente lo abandona. Entonces, algo habrá que hacer. O sea, no puede ser que se paguen las ciruelas a 0,25 y que la tienda valga a 4 euros. Algo habrá que hacer. Y desde luego decía Laureano que yo creo que Europa, que nos impone tantas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas, junto con el Estado y con las autonomías, las diputaciones y los ayuntamientos, tiene que ser una pelea conjunta. Hace 3 meses, me parece, Presidenta, que estuvimos en Aguilar de Campo, de todas las provincias de España, hablando del tema del despoblamiento. Y todos sabemos dónde está la enfermedad. El problema es cómo se solventa la enfermedad. Y se solventa dando nóminas mensuales. Porque si no se dan nóminas mensuales, los padres se tienen que marchar, y si los niños no tienen unas buenas atenciones y no ponen unos medios de comunicación para poder llegar, al final es una tarea de todos. Y esto, como lo creemos desde abajo hasta arriba, pues desde luego tiene una difícil solución. Claro. Qué diferentes son las situaciones de hace tan pocos años, porque es que parece que estamos hablando de hace montones o cientos de años y es nada. Y cómo cambian las perspectivas, los retos y la realidad. A mí me agrada mucho ir a Charo con la cantidad de proyectos que en este momento tiene la Diputación. Yo creo que todos de alguna manera nos sentimos contentos y satisfechos de haber presidido una institución que siempre ha sido un motor de desarrollo para la provincia y una palanca dinamizadora. Pero ahora en este planteamiento que hacen, yo creo que la Diputación sola no puede hacer nada. Es el sentido común que todas las instituciones tienen que ir juntas para intentar paliar el despoblamiento, que es una lacra terrible, ¿no? Pero yo, cuando dice Lau, hay que intentar ayudar a la natalidad, sí, pero no es solamente eso. Yo creo que también tenemos que hacer una reflexión en un momento tan complejo como este, de que la migración es necesaria. Necesitamos que vengan personas de fuera para que pueblen nuestros pueblos y nuestras ciudades, porque nos estamos quedando realmente con una población envejecida. Nuestros hijos no quieren tener más de 1 o 2, es que no quieren tener más hijos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder seguir pagando pensiones y para poder seguir manteniendo y que nuestros pueblos estén vivos y dinámicos? Necesitamos que venga gente de fuera y, por tanto, ser más solidarios y más abiertos.
y además tenemos que ofrecer las condiciones para que aquí puedan trabajar, porque claro, queremos luchar contra el despoblamiento, pero no asumimos los costes del envejecimiento. Entonces habrá que generar, por ejemplo, una cultura de cuidar a nuestros mayores de manera profesional. Eso puede fijar también a los jóvenes, ¿no? Sí, pero sí, eso es una realidad que está sucediendo. La Diputación de Cáceres, con sus planes provinciales, ahora con los planes activos, comenzó hace muchos años a construir esos centros de mayores, y donde afortunadamente pues se puede quedar la gente mayor en nuestros pueblos, pero también genera empleo y es una solución, un yacimiento de empleo que es muy importante en todos estos años. La Diputación de Cáceres, además de su plan activa, hemos hecho 2 convenios con lo que es el SEPA de más de 2.400.000 euros para terminar esas residencias, sabiendo que eso también fija población. La Diputación de Cáceres en este momento, y un poco me voy a lo que estamos hablando antes de despoblación, ha participado en foros. Aquí comenzó un congreso muy importante que fue en Montanche y encendimos un poco esa llama para que se hiciera después uno en Huesca, otro en Palencia. Pero también conseguimos que se hablara de ciertos temas y hemos participado en foros nacionales, pero con la alta comisionada de despoblación, que hemos estado con ella reunidos y también pues un poco diseñando esas políticas, y también en Europa, pero también pidiendo a Europa que a la hora de diseñar esas políticas de despoblación tenga en cuenta al mundo rural. No puede diseñar las políticas ellos solos, sin contar con nosotros de abajo arriba, y que después en ciertos proyectos ya no cuenten con la Diputación de Cáceres, que es la que hace solidaridad territorial, por ejemplo con el FEDER. Con el FEDER se ha construido aquí grandes obras para todos los municipios, se ha hecho un reparto solidario, excepto esta legislatura. Esta legislatura solo se ha podido hacer del FEDER 2 proyectos, Plasencia y su entorno y Cáceres y su entorno. Se ha conseguido consenso, y hay que ponerlo también aquí encima de la mesa, consenso para que lleguen 16 millones de euros a la provincia de Cáceres para que se puedan hacer proyectos en Plasencia y en 12 municipios, en Cáceres y en 21, pero no estamos satisfechos. Estamos satisfechos cuando los FEDER sirven para hacer proyectos de solidaridad territorial y reparto territorial en toda la provincia de Cáceres. También hemos estado en Europa viendo cómo se diseñan esas políticas en los próximos años, en los próximos periodos del fondo. Y ahí es donde tenemos que estar, y yo creo de verdad que en esto, y estoy totalmente de acuerdo, nadie puede hacerlo solo. Tenemos que hacerlo todos juntos y todas las administraciones, y además encontrando en algún momento algún foro común, porque hay muchas administraciones trabajando por la despoblación, pero no tenemos ningún punto en común. No hay punto de encuentro, cada uno está haciendo la batalla por su parte. Y yo creo que esa estrategia nacional en la que está trabajando el Gobierno de España, con las ideas muy claras, puede aunar todo este sentido de lucha por el reto demográfico. Pues si os parece que vamos un poquito justo de tiempo, decíamos que habríamos un turno de preguntas. Por favor, aquella persona que quiera intervenir que lo indique. Tenemos aquí un micrófono, 2 micrófonos en concreto en la sala, y si sois tan amables, pues hombre, seguro que van a surgir preguntas mucho más interesantes que las que nos pueda ocurrir, aunque tenemos muchos temas de los que hablar, especialmente en ese enfoque de futuro. ¿Hay alguien por ahí que quiere intervenir? Os veo poco animados. A ver, ahí atrás. Ernesto, ¿no? Alcalde de Perna. ¿Funciona? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y juntarnos aquí todos los alcaldes y los presidentes de la Diputación. Un poco al hilo de lo que estabais contando, de la importancia de las comarcas, de los pueblos, de las diputaciones. Yo creo que una de las reivindicaciones, y me gustaría que opinarais al respecto, cómo está la situación histórica del mundo municipalista, ha sido el tema de la financiación local, que llevamos desde el año 1985 peleando porque se cambie y que aumenten los recursos, y me gustaría saber un poquitito la opinión que tenéis al respecto. Y luego, con la importancia que habéis dado con el tema de la despoblación y la importancia que tenemos las mancomunidades, en este caso en nuestra provincia, yo sí que he hecho en falta
aumentar la financiación de las mismas, que no solo tengamos presupuesto para cubrir lo que son los costes de los servicios, del personal de los servicios que prestamos. Yo creo que las mancomunidades podrían ser un punto a través del cual organizásemos un poco inversiones comarcales que lo que habéis contado reforzarían un poco el sentimiento de comarca e intentarían generar las bases de un desarrollo futuro que generase empleo. Y la herramienta superpotente que llevamos muchos años teniendo, que lleva luchando contra la despoblación de una forma totalmente directa, que son los grupos de acción local. Yo creo que también es una herramienta muy arraigada en los territorios, que funciona muy bien y que yo creo que también habría que dotarla de más recursos económicos. Entonces, al final, lo que os quiero trasladar es la reflexión de que si no entendéis que sería necesario dotar a las comarcas a través de mancomunidades y grupos de acción local de mayores recursos para que cada uno con su idiosincrasia y con sus fortalezas invirtiera en generar esas condiciones que impidiesen que nuestras poblaciones bajasen y que fijaran a nuestros jóvenes en el territorio. Un poco, y qué viabilidad veríais a poder lograrlo y de dónde tendrían que salir esos recursos. Gracias. Ernesto, mira, la financiación local es algo y aquí está el presidente de la FEPE, de lo que se lleva hablando tantos años y donde es la parte donde ningún gobierno parece que quiere entrar, y los que somos alcaldes y alcaldesas pues todavía lo vemos más cercano. Y donde hay el compromiso en estos últimos tiempos que cuando se ha hablado mucho de financiación autonómica, pero no se habla de financiación local, y es una reivindicación, como digo, de hace mucho tiempo. Yo creo que se tienen que hacer paralelas. Si se habla de financiación de comunidades autónomas, también tiene que haber la de financiación local, porque se necesita. Al final, los alcaldes y alcaldesas de municipios saben cuáles son las necesidades de sus vecinos y vecinas, y cuanto más grande sea esa financiación, más se podrá cubrir lo que son esas necesidades. Mira, hablas de las mancomunidades y los grupos de acción local. Yo lo he dicho antes, el trabajo que han hecho grupos de acción local. Pero yo, ya que estamos aquí, tenemos que también hablar de futuro. Hay que hablar de futuro, y con tu pregunta acaba de entrar la consejera de Agricultura, de Begoña, y también está por aquí la directora de Administración Local. Yo voy a hacer una propuesta valiente. Creo que el tema de la administración local, el tema de las mancomunidades, tenía que estar en las diputaciones. ¿Por qué? Porque si cogemos diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos, es esa línea de administración local. Y en esa línea la Diputación sí podría, en vez de dar 300.000 euros a un fondo de mancomunidades que después se reparten, sí podía ser la Diputación que hiciera esa relación con las mancomunidades, aunque tuviera que poner más fondos. Pero yo creo que son necesarias para esos servicios que se tienen que dar, sobre todo para los pequeños municipios, y también un poco se relajarían, porque es verdad que se está y estamos sufriendo, y yo pertenezco a la mía, y se está sufriendo mucho estrés muchas veces, porque la financiación tampoco llega. Sería dar una vuelta de tuerca a un modelo que se implantó en el año 2008, para seguir rápidamente, Andrés, indicar que hay 15 mancomunidades en la provincia de Ajo, 18 en la de Cáceres. ¿Algún apunte a este respecto, Juan Andrés? Yo voy a apuntar que, coincidiendo plenamente con las dos últimas intervenciones, yo creo que debemos levantar un poco más la mirada. Es verdad que las diputaciones y los ayuntamientos pueden ayudar en el tema de la despoblación y demás, pero lo que sí creo de verdad es que si ya creo que todos coincidimos que el problema es el desempleo, la creación de empleo, para que la gente pueda vivir en los pueblos, pues debemos de dejar de darle tantas vueltas como le damos a todo esto, que hacemos no sé cuántas comisiones en el Senado, en el Congreso, en no sé cuántos sitios, y nos tenemos que poner a trabajar y hacer cosas concretas. En mi opinión, hay dos cosas que son fundamentales. Una que ya se ha dicho aquí, que es la fiscalidad. Es decir, la gente que se instala en el medio rural o que está en el medio rural tiene que tener un plus desde el punto de vista fiscal. Y cuando digo la gente, digo sobre todo las empresas, para esa creación de empleo. Y hay un tema también, en mi opinión, fundamental, que ahora se está discutiendo, y es la nueva PAC, la Política Agraria Común. Mientras la Política Agraria Común permita
que alguien cobre dinero sin trabajar la tierra, sin que se produzca en la tierra, sin que se produzca nada, es muy complicado con la cantidad de posibilidades que tenemos en Extremadura y en general en España de seguir manteniendo los pueblos. La paz no puede ir ligada a la tierra, tiene que ir ligada a los que trabajan la tierra. Y mientras no le demos la vuelta a eso, es decir, aquí existe que si aquellos que tienen derechos históricos, que si aquellos que tienen no sé qué, entonces uno se queda en su casa, deja la tierra baldía y cada año le llega el dinero. Yo creo que eso hay que arreglarlo. Yo sé que además, como está aquí la consejera de Agricultura, piensa como yo y como pensamos mucho y tenemos que ser capaces de dar la vuelta a eso. Por lo tanto, y termino y resumo, dos temas que nos tenemos que pelear más allá de nuestra frontera: la fiscalidad y la paz. Coincidiendo con algunas cosas de las que se han planteado aquí, yo creo que efectivamente la reforma de la administración local y la financiación local son dos de las asignaturas pendientes de la democracia y del sistema a lo largo de todos estos años. No hay una verdadera financiación local. Es más, los municipios y también las diputaciones sufrimos el ejercer competencias impropias, se prestan servicios que no son de los distintos municipios y la financiación no es la adecuada para que se puedan ejercer esos servicios y ejercer esas competencias. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que hay que abordarlo desde el municipalismo, porque si no, siempre se rompe la cuerda por el sitio más débil, que son los ayuntamientos. Con todos los gobiernos y de todos los colores, esto ha ocurrido históricamente. En Extremadura y también en España, en los dos sitios. Que los ayuntamientos asumen competencias que no son suyas, son competencias impropias y no están financiadas adecuadamente. Y creo que eso es un tema que hay que abordarlo, porque si se prestan esos servicios y se ejercen esas competencias porque el ayuntamiento y la diputación son las administraciones más cercanas, pues tienen que venir acompañadas de los recursos para poderlas prestar, porque si no va siempre en detrimento de las arcas municipales, que en ocasiones vemos que están diezmadas precisamente por la prestación de esos servicios. La política agraria comunitaria es un asunto que se va a empezar a negociar y creo que Extremadura tiene mucho que decir para que no solo nos salgamos perjudicados, sino para que tengamos unas condiciones ventajosas y podamos fijar población. Pero desde luego yo abordaría desde la seriedad una reforma de la administración local y una reforma de la financiación local que no se ha producido muchas veces por las presiones de las comunidades autónomas, que van siempre antes que los municipios y por supuesto que las diputaciones. Tendríamos tiempo para dos preguntas lo más rápidas posibles con sus correspondientes respuestas. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues hacemos... Sí, allá afuera. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Carlos Hugo Molina del CEPAM, una organización que desde hace 20 años venimos trabajando con la Diputación de esta provincia y quiero levantar un elemento que es imprescindible para poner en contexto lo que ustedes están haciendo hacia adentro. La solidaridad, el compromiso, la responsabilidad asumida desde el punto de vista del trabajo con lo que ustedes están haciendo todo el tiempo ha tenido un impacto hacia América Latina, hacia Bolivia y hacia Santa Cruz, la zona de la que provengo de manera extraordinaria. Habría sido injusto no referirse, quiero ponerlo en valor, porque junto con todo lo que han hecho por su provincia han asumido una responsabilidad que nadie se la pidió, que no era una obligación expresa, pero que la han hecho de una manera extraordinaria. Muchísimas gracias. De estos 40 años, 20 somos beneficiarios de una responsabilidad de trabajo hacia América Latina con una visión totalmente distinta de la paternal, simplemente de solidaridad. Ha habido un compromiso de trabajo. 4 de los presidentes que están sentados han sido testigos y actores directos de todo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Permíteme que le diga
dirija simplemente un saludo a Carlos Hugo. Tuve la suerte de visitar su país, Bolivia, cuando pusimos en marcha aquel convenio de colaboración, y quizás es de las cosas más gratificantes que yo como presidenta haya tenido fue el recibimiento. No se me puede olvidar en un municipio que nos recibieron tocando violines un grupo de niños de 8 o 10 años, de las experiencias más bonitas que yo viví como presidenta. Con respecto a la pregunta, yo ya estoy un poco alejada de lo que es la actividad política viva o activa, ¿no? Pero un poco como ciudadana, yo creo que tiene que primar sobre todo el sentido común y desde luego la coordinación entre las administraciones. Ha habido un debate bastante intenso a veces si las diputaciones deben seguir existiendo o las diputaciones tienen que desaparecer. Seguramente si les preguntásemos a todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas que están aquí o que están en cualquier otra provincia o en cualquier otro punto de España, todos dirían que las diputaciones siguen siendo necesarias, sobre todo para las zonas rurales. En nuestra provincia tan grande, tan extensa, con tantas necesidades y tantas carencias, creo que la Diputación ha sido un puntal fundamental y debe seguir siendo. Y respecto a lo demás, pues yo creo que la coordinación, como digo, insisto, es fundamental y es importante. Muy bien. Seguimos ya contigo, Juan Andrés, si te parece. Sí, yo efectivamente creo que empezando por lo último, creo que la coordinación sigue siendo absolutamente necesaria entre todas las administraciones. Yo creo que de cara al futuro hay dos cosas importantes en las diputaciones, ¿no? Una, que creo que habría que regular un poquito más las diputaciones. Creo que el marco de la administración local deja pues como mucho espacio y a lo mejor sin ponerle corsé a nada, pero sí tener claro cuáles son las obligaciones exactamente a las que le deberían dar prioridad las diputaciones. Y por otro, lo apunté en una de mis intervenciones, creo que tenemos un marco único. Por primera vez en este planeta, 194 países elaboran un documento y se comprometen a trabajar hasta el 2030 en 17 objetivos de desarrollo. Ahí las diputaciones, yo creo que tienen, digo las diputaciones porque estamos hablando de ellas, pero tendría que hablar de la administración en general y de la sociedad en general. Ese documento no solo tiene pues el valor de haberlo firmado tantísimo Estado, sino que además es un documento del que hay que examinarse cada año, ¿vale? Cada año, cada administración, cada país tiene que rendir cuentas de qué ha hecho por mejorar este planeta. A mí me parece que todas las instituciones debían tener un área específica para trabajar en esta materia y rendir, como digo, en cada anualidad respecto al trabajo que se realiza. Y creo que además el Gobierno central debería premiar a aquellas administraciones que mejor lo estén haciendo en este campo. Yo creo que todo lo que hemos hablado aquí de exploración, hemos hablado de medio ambiente, de cambio climático, todas esas cosas que tantísimo nos preocupan están incorporadas ahí. Y a partir de ahí yo creo que podíamos coincidir y coordinarnos bastante mejor, incluido hacer desde esa perspectiva la cooperación internacional al desarrollo de la que antes hablaba el amigo Carlos. Si os parece, vamos por aquí para que concluya el chat. Gracias. Yo creo que la Diputación en provincias como esta son absolutamente necesarias, pero también creo que tienen que reinventarse y mirar hacia el futuro. El futuro hoy nos plantea un gravísimo problema, unido a la despoblación que hemos hablado, que es el generar oportunidades para obtener puestos de trabajo, en definitiva para procurar el desarrollo de una actividad económica. Y en ese sentido, yo creo que la Diputación tiene que profundizar, tiene que avanzar, tiene que adoptar medidas concretas y tiene que generar esos polos de atracción para que nuestros territorios pues tengan esas oportunidades. Y por otro lado, también debe reinventarse a la hora de asumir ciertos servicios a los que los ayuntamientos no llegan y prestar ese servicio desde la Diputación
a distintos municipios que con sus recursos propios pues no pueden afrontarlo. En ese sentido, más el asesoramiento técnico, profesional, que siempre se ha hecho desde la Diputación, pues yo creo que tiene suficiente contenido para, además de mejorar las infraestructuras y los servicios que se están prestando, crea que hay mucho contenido para que tenga la Diputación mucha larga. Muy bien, Antonio. Sí, yo creo que más o menos se ha dicho cuáles serían las posibles soluciones, pero hay una cosa clara, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué se trata la política? La política, al menos yo la entiendo, creo que todos los que estamos aquí, incluidos los alcaldes y alcaldesas, en solventar los problemas de los ciudadanos, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, hay distintas administraciones, pero yo tengo que decir, quizás porque es algo, me lo creo además, que la política empieza desde abajo, y si empieza desde abajo, ¿quién va a tener más datos y más peticiones que los propios alcaldes y alcaldesas, ¿no? Es verdad que algunas consejeras también han sido concejalas, con lo cual yo creo que eso es un plus. Pero no cabe la menor duda de que entre las administraciones no se puede mirar de reojo. O sea, si empezamos con la administración local y continuamos a nivel comarcal, provincial, autónomo o a nivel de Estado, e incluso yo diría más allá, lo que decía Juan Andrés antes, a nivel Europa, pues tenemos que nadar todos en el mismo sentido. Habrá que discrepar donde haya que discrepar, pero si cada uno, como comentaba la presidenta Charo hace un rato, hace la guerra por su cuenta, poco vamos a avanzar. La financiación es fundamental, no cabe la menor duda, pero alguien tiene que poner el dinero. ¿Quién tiene que poner el dinero? ¿Qué dinero se dispone? ¿Y cómo se va a distribuir? Porque si no, al final sí, todos tenemos maravillosas ideas, pero yo comentaba antes, yo no entiendo por qué Almería es una de las provincias más ricas de España por tener la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene de invernadero y que las tierras que tenemos en Extremadura, con el clima que tenemos en Extremadura, con el agua que tenemos en Extremadura, cada día que pasa no se renueva en muchos casos, pero en muchas zonas no se renueva las personas que se van de su etapa laboral. Entonces, yo creo que hay un problema, lo comentaba anteriormente, que es que mientras no se ponga en valor y al que lo produce, la agricultura y la ganadería, que junto con los temas de turismo, que tenemos bastantes recursos ahí, desde luego tendremos dificultades. Pero yo creo que esto es una tarea de todos y desde luego tratar de atraer esas industrias que puedan pues aportar tanto eso que producimos y que no lo vendamos sin el valor añadido, sino que podamos venderlo, porque las distancias a ciudades como Madrid creo que podríamos ser pues algo más que una despensa para poder aportar esa situación. Cuando la gente tenga en los pueblos la tranquilidad de tener una nómina, no lo va a cambiar por las ciudades, pero hay que tenerlo, y eso es una labor de las administraciones, pero también de las empresas que puedan apostar por esta tierra. Gracias, Sara. Bueno, pues ya para finalizar, yo creo que hay un principio que las diputaciones, y hemos hablado antes de él, que es igualdad de oportunidades. Yo creo que igualdad de oportunidades en cualquier lugar que se viva de la provincia es lo que las administraciones, buscando lo que es esa rentabilidad social, no solo la rentabilidad económica, tenemos que hacer. Pero yo creo que los objetivos un poco de futuro los marcan los alcaldes y las alcaldesas, los vecinos y vecinas que viven en esos municipios, y ellos pues nos están diciendo que se necesita ese asesoramiento técnico que se ha hablado aquí, el asesoramiento técnico del que yo hablaba antes. Los técnicos de Diputación es los recursos humanos lo más importante que tenemos, que lo ponemos lo que es a la labor de los ayuntamientos, porque si no sería lo que es imposible. Nos están pidiendo también, y ha salido aquí esta mañana, que actuamos en tema de la depuración de aguas residuales. Tiene un problema en la provincia de Cáceres, donde se necesita construir más de 100 depuradoras, hay que decirlo así, donde los alcaldes y alcaldesas tienen ya problemas con las confederaciones y problemas importantes, algo que el futuro nos dice que tenemos también que resolver. Y también nos están diciendo que se genere, tanto lo que se ha hablado aquí, que eso se genere ese empleo que es necesario, y que la Diputación de Cáceres en esta legislatura, no siendo un tema en el que a lo mejor
sea muy importante, donde haya incidido, pues no es nuestra competencia, sí deciros que se han invertido más de 50 millones de euros lo que es en la generación de empleo. Y en esa generación de empleo, que va dirigido en proyectos de Diputación Emplea, de abrir centros de interpretación, bibliotecas, y en todo eso con Diputación Desarrolla, que es con lo que quiero terminar. Creo que la provincia tiene una oportunidad, que es Diputación Desarrolla. Si como lo estamos haciendo hay que mejorarlo, es un proyecto nuevo, eso está claro, pero es un proyecto que tiene que venir a quedarse, porque las comarcas y las 14 comarcas tenemos que trabajar en el desarrollo para hacer que nuestras comarcas podamos tener lo que son esos pueblos vivos. Y también, y con esto sí que ya termino, es que hemos tratado de verdad que los ayuntamientos trabajar en una diputación inclusiva. Y trabajar en una diputación inclusiva significa que ese proyecto de diputación íntegra, que es de esta legislatura, que ha provocado que 227 hombres y mujeres con capacidades diferentes trabajaran en 2018 y lo están haciendo en el 2019, que también generemos empleo independientemente de las capacidades que cada uno tenga. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer reencontrarnos aquí de nuevo. Os podéis levantar cuando queráis. Gracias también a todos ustedes.